Hola a todos, bienvenidos a Click and Drive. En el primer apartado hemos visto cómo afrontar la fase de destreza, es decir, lo que se ha valorado es la habilidad del conductor en hacer unos ejercicios en circuito cerrado. Ahora vamos a hablar sobre las prácticas de circulación en vía abierta al tráfico, y lo que se va a valorar aquí no es la habilidad del vehículo, sino el estilo de conducción del aspirante. Tiene que ser capaz de ver los estímulos a tiempo, tiene que ser capaz de interpretarlos bien, de tomar buenas decisiones y ejecutarlo bien. Entonces es una fase donde hay un especial peligro porque tenemos que interactuar con el resto de vehículos y no siempre nos van a poner las cosas fáciles. De manera que vamos a citar ciertos criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de conducir para garantizar de la mayor forma posible la seguridad. Tenemos que hacer bien estas formas de actuar para hacer las prácticas y el examen. La primera norma es saber mantenerse bien centrado en el carril. Vais a ver que el carril tiene cierta anchura y por lo que ocupa la motocicleta, si uno no se concentra es fácil ir un rato por un extremo del carril e ir otro rato por el otro extremo. Hay que concentrarse e ir siempre bien centrado. Eso se va a aplicar también a las curvas. No puede ser que cuando hagamos una curva la moto se vaya a un extremo o a veces en el otro extremo. Hay que alzar la mirada y saber trazar bien esa curva, de manera que se vaya siempre bien centrado. Eso también se va a aplicar, por ejemplo, en las rotondas. No podemos entrar en una rotonda en línea recta ocupando varios carriles. Lo que tenemos que hacer es saber entrar, circular por nuestro carril y cuando tomemos la salida, tomarla ocupando solo un carril. Hay que tener en cuenta que a la hora de afrontar los diferentes ejercicios, tanto en las prácticas como en el examen, el alumno estará solo. Es decir, que el profesor en ningún momento tendrá la posibilidad de intervenir. No podrá ni girar, ni acelerar, ni frenar la motocicleta en caso de necesidad. Lo único que podrá hacer es avisar al alumno. Entonces, de cara a las frenadas, por ejemplo, una situación clara en la que hay que hacer una frenada es mientras el aspirante afronta un semáforo en rojo o un stop. Entonces, ante estas situaciones, la aproximación que haga es decisiva para que el resto de usuarios puedan interpretar qué es lo que va a acabar haciendo. Es decir, que si un alumno se acerca a un stop demasiado rápido y sigue sin aminorar el ritmo, cuando esté muy cerca del stop, lo que va a pensar todo el mundo es que no ha visto ese stop. Entonces, si estamos en examen, el examinador se va a alarmar y va a pegar un grito diciendo «frena, frena, que hay un stop». Y entonces, por mucho que el aspirante diga que sí, que ya iba a frenar, eso será un suspenso directo, porque la aproximación que estaba haciendo daba a entender que ese stop no lo iba a realizar. De manera que es muy importante que las frenadas se hagan con mucha anticipación. Se tiene que poder ver la luz de freno con mucho tiempo, de tal forma que sea evidente que ese aspirante va a hacer la detención en esa situación en concreto. De la misma manera que hay que anticipar la frenada, también se tendrá que anticipar la trayectoria que quiere definir el alumno. Si nos acercamos, por ejemplo, en una intersección y el aspirante no pone los intermitentes, lo que se va a interpretar es que va a seguir de frente. De tal manera que si, por ejemplo, la intersección nos prohíbe seguir de frente, si nos vamos acercando aún sin el intermitente, el examinador nos va a avisar de que de frente está prohibido y habrá que girar. Si en ese momento el aspirante dice que sí, que es lo que iba a hacer, igualmente estará suspendido, porque su obligación es señalizarlo con la máxima anticipación posible mediante el intermitente. Por lo tanto, recordad, los intermitentes hay que usarlos con la máxima anticipación posible. Otro aspecto de seguridad muy importante es que el aspirante tiene que mantener la observación siempre en la vía. No puede distraerse mirando el cuadro de mando. Por
Por ejemplo, podría pasar que no encuentre los intermitentes o una vez puestos no sepa cómo desactivarlos. Si en ese momento baja la mirada y mira solo el cuadro de mando, hay una serie de riesgos que pueden entrar en juego y ser muy peligroso. Por ejemplo, podría ser que en ese momento el vehículo de delante frenase muy bruscamente, no lo veríamos. Podría ser que un vehículo que esté estacionado nos abre la puerta sin mirar, no lo veríamos. Podría ser que entre vehículo y vehículo cruzase un peatón, no lo veríamos. ¿Sí? Una serie de problemas que podrían finalizar en fatalidad. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que si miramos el cuadro de mando, es muy fácil que la moto sufra una deriva, se desvíe hacia un lado o hacia el otro, y no estamos solos en la carretera. Puede que nos vayamos al sentido contrario o nos saliésemos de la vía. Si cuando miramos hacia adelante podemos ver dónde estamos realmente, igual es demasiado tarde. De manera que es muy importante que la mirada siempre esté en la carretera. Pensad que mientras circuláis será muy habitual que os encontréis obstáculos. Una rama de árbol caída, un contenedor de basura que ha sido desplazado, una puerta que permanece abierta, un vehículo en doble fila. Ante estos sucesos, por muy poco que os desplacéis del carril para solventarlo, tenéis que siempre observar antes. Podéis hacerlo mediante el espejo retrovisor o girando la cabeza. Pensad que no estáis solos en la vía, hay más vehículos, por ejemplo, más motocicletas. Entonces, si uno deduce que por lo poco que se desplaza es poco probable que venga otro vehículo, os equivocáis. Tenéis que mirar siempre. Por ejemplo, puede pasar que os desplacéis solo medio metro, pero tenéis la mala suerte que en ese momento viene otra motocicleta. Ahí tendríamos un problema grave. Por eso siempre es importante comprobarlo. Nunca hay que hacer deducciones, siempre hay que comprobarlo con la observación. Recordad, girando la cabeza o mirando por los espejos retrovisores. En el examen, cualquier actuación de desplazamiento que previamente no hayáis observado, la falta sería como mínimo medio suspenso. Será de vital importancia obedecer siempre las instrucciones del profesor. Hay que tener total confianza en sus indicaciones. Pensad que los aspirantes intentarán ver lo más lejos posible para no dejarse ningún detalle y tomar buenas decisiones. Pero el profesor, con su entrenamiento y experiencia, muy probablemente verá mucho más allá. Y podría llegar a anticipar situaciones de riesgo que el aspirante aún no ha podido tener en cuenta. En ese momento, si el profesor dice que hay que frenar la motocicleta, el aspirante, sin vacilar ni un instante, tiene que obedecer, porque puede depender de ello un accidente. Por ejemplo, en este vídeo se puede ver cómo un alumno está circulando por la rotonda, sin ver un riesgo que va a suceder. El profesor le está advirtiendo que aminore drásticamente el ritmo. Afortunadamente no terminó en una colisión. Hay que tener en cuenta que en cualquier momento se podría perder la comunicación que mantiene alumno y profesor. Podría ser que, por ejemplo, fallase la cobertura. En ese momento hay que saber cómo actuar. En primer lugar, pero, todas aquellas medidas preventivas que eviten que esto suceda, es importante tomarlas. Por ejemplo, el aspirante tiene que procurar que el móvil tenga buena batería, que el sistema de comunicación esté en buen estado, guardarse preventivamente el teléfono de profesor en sus contactos, porque si hay que restablecer la llamada, que lo tenga a mano. En definitiva, hay que estar preparado por si esto ocurriese. Si fallase la comunicación, las actuaciones que deberíamos hacer de inmediato es reducir el ritmo para poder estar más atento a lo que sucede en la carretera, ya que el profesor no podría ayudar. Si estamos en una vía rápida, por ejemplo la C17 o la ronda de Granollers, tomar la primera salida que se pueda y hacer una parada en un lugar seguro.
Si estamos circulando y vemos que no hay espacio para garantizar la seguridad en la parada, seguiremos avanzando hasta encontrar un buen sitio y en ese momento se restablecerá la comunicación.